Hola amigos de Nota Jurídico, bienvenidos a un nuevo episodio. Los invito a suscribirse y darle me gusta a esta publicación. Hoy vamos a hablar del abuso del derecho a litigar. Es un tema que genera bastante discusión y ha sido analizado desde el punto de vista de la responsabilidad civil, pero también desde el derecho de la competencia en lo que se denomina el litigio predatorio. Y es un asunto que se mira con mucho cuidado porque todos tenemos derecho al acceso a la justicia. Pero la pregunta que se hace es hasta qué punto y cuál es ese límite. Incluso la Corte Suprema de Justicia en algunas decisiones ha destacado que este abuso se presenta cuando la persona acude a los jueces de mala fe, con negligencia, temeridad, con la intención de causar daño, a reclamar un derecho que a sabiendas no le corresponde. Todo esto ha generado, lo que hemos venido hablando, la teoría del abuso del derecho a litigar. Y en esta oportunidad, para hablar de ese tema, nos acompaña Maximiliano Aramburo, especialista en responsabilidad civil, máster en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, doctor en Derecho cum laude por la Universidad de Alicante, columnista habitual de ámbito jurídico, seguramente varios de ustedes lo han leído. Ha sido también profesor de pregrado y posgrado en las universidades Pontificia Bolivariana, EAFIT, La Sabana, Los Andes del Norte, entre muchas otras. Árbitro y secretario de tribunales arbitrales y también actualmente es presidente del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, IARCE, desde 2018. Max, bienvenido a Nota Jurídico. Jairo, muchas gracias por esta invitación. Yo me he vuelto muy aficionado a los podcasts. Celebré mucho la aparición de No Tan Jurídico. Así que es un placer estar en uno, estar en este y hablando de un tema que además me gusta mucho. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Empecemos entonces con un punto y es, teniendo en cuenta la alarmante congestión judicial en nuestro país, ¿cree usted que nosotros de alguna manera nos acostumbramos a creer que debemos soportar un proceso, sus dilaciones, sus demoras y que todo esto hace parte del precio que nosotros pagamos por vivir en sociedad? Esa es una pregunta que admite como varias posibles respuestas o varias aristas de respuesta. Cuando yo explico este tipo de temas en alguna clase que he tenido que dar, siempre me acuerdo de un dicho que había con una legislación procesal penal anterior, y es que los autos de detención eran como un vaso de agua, que no se le niegan a nadie. Eh, entonces, digamos que lleva al extremo del proceso penal el riesgo de verse en algún momento privado de la libertad y sometido a un proceso penal, por ejemplo, en la cultura medio, digamos, medio popular, es como que había una especie de carga de soportar la mala suerte de que en algún momento, ojo con la expresión que utilizó algún fiscal, se enamorara de uno y le mandaron autodetención para joderlo. Eso yo creo, digamos, que en un nivel de exageración refleja esa idea de que eh, cargar con las consecuencias tediosas de un proceso judicial es algo que tenemos que soportar. Yo estoy casi convencido de que un escenario judicial es un escenario que solamente nos gusta a los abogados, y en parte porque con esto vivimos, con esto comemos, es nuestro medio, pero que cuando cambiamos de posición y no estamos como apoderados, sino como parte, por ejemplo, ya nos gusta mucho menos. Es decir, creo que el escenario judicial es casi que por naturaleza hostil al sujeto, y por lo tanto me resisto a creer moral y culturalmente que, que tengamos que aceptar que soportar un proceso judicial es parte de vivir en sociedad. Ahora, la otra arista es que estoy convencidísimo, también moral, política, jurídicamente, de que el proceso judicial es la forma más civilizada que hemos concebido para resolver disputas cuando ningún otro medio civilizado no funciona. Así que creo que con esas dos aristas o con esos dos extremos, pues no creo que sea un mal irremediable tenerse que ver sometido al proceso judicial, pero tampoco creo que sea de celebrar tener que verse sometido
a él. Bueno, hay una frase que usted tiene muy interesante en donde dice que el litigante, además de artesano, tiene algo de guardián y de guerrero. Explíquenos entonces por qué esa frase y por qué los litigantes entonces, además de artesanos, tenemos algo de guardianes y algo de guerreros. Esa es una frase que utilicé creo que por primera vez en una columna de opinión de esas que mencionabas ahora, pensando en una metáfora que había utilizado el gran maestrado perfecto Andrés Ibáñez en España, y que en Colombia retomó en un artículo alguien que también es juez, que es Danilo Rojas Betancourt, quien fue presidente del Consejo de Estado y ahora es magistrado de la JEP. Esa imagen del juez artesano, el juez como el último artesano, porque lo que elabora no se puede producir en masa, perdón. Elabora con mimo, con filigrana, de alguna manera, como un producto para cada caso. Y esa idea del juez como el último artesano en una sociedad siempre me sedujo, pensando en esa imagen también muy clásica de la filosofía, que es la división de la sociedad de Platón en diferentes estamentos, que lleva la idea de justicia o de sociedad equilibrada. Y es que cuando uno cumple su función, pues la sociedad es justa, la sociedad es equilibrada, la sociedad funciona bien. eh, y siempre me he preguntado dónde están los jueces en esa tridivisión. O sea, porque no son en estricto sentido los gobernantes. Podría parecer que están por allí, tampoco son los artesanos, tampoco son los guerreros, pero nadie dudaría de que si algo de artesanía hay, también hay algo de guerreros, porque están en la defensa de algo. Pero me perturba un poquito la imagen platónica de que los guerreros, dice Platón o sugiere Platón, que son los menos inteligentes de los tres grupos. Entonces yo creo que con los límites que tiene la metáfora, pues el juez tiene algo de todos ellos. Quizás de menos el de mercader o de hombre del comercio, de sujeto del comercio, pero eso es parte como de lo que hay allí, y eso lleva pues, a un montón de consideraciones de cómo se configura el proceso judicial, el litigio, cuáles son los valores públicos que encarna aún el más privado de los litigios. Pues como método de solución de controversia civilizado que decíamos ahora opera cuando lo demás fracasa. Bueno, y ya entrando un poco más en el tema, frente al acceso a la justicia, hay dos enfoques, uno prohibitivo o punitivo y el otro abierto. ¿Qué enfoque tiene nuestro sistema procesal? Eso del enfoque prohibitivo o punitivo y el enfoque abierto, eso proviene de un procesalista francés que se llama Jacques Normand. Em, y entonces dice, bueno, frente a cuáles son las reglas de juego, como las reglas de fair play procesal, si se me permite utilizar esa expresión, Normand dice, un primer enfoque puede decir, hombre, el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, por lo tanto, se puede acceder a la justicia siempre y cuando usted no ejerza culposamente ese derecho. Entonces, digamos, un ordenamiento que opte por ese enfoque, lo que hace es que va a tener como una especie de normas precisas que van a contemplar las hipótesis con fundamento en las cuales se puede decir que hay un abuso del derecho. No tiene como un estándar, digamos, genérico, un estándar de conducta como de probidad, más o menos supongamos a la manera del Código de Ética Judicial Iberoamericano, ese código modelo que explícitamente declara, pues vamos a buscar al mejor juez posible, sino que lo tiene como con reglas precisas digamos, de dónde están las infracciones a un deber de buena fe, y en esos casos es muy normal que los ordenamientos que contemplan esas normas, pues prevean de una vez que el abuso del derecho de litigar o el abuso del proceso o el abuso el rompimiento de alguna de estas normas concretas de conducta, pues genera
consecuencias o sancionatorias, multas, etcétera, o resarcitorias. Mientras que el enfoque abierto, pues el énfasis ya no está ahí en las hipótesis concretas, sino como en un deber general de proceder con lealtad y buena fe. Y en un trabajo que he venido desarrollando y que pues espero algún día ser capaz de terminar como con esa incapacidad de terminar proyectos que a veces padecemos algunos. Ese es un enfoque que Tarufo decía que tiene el problema de que los supuestos de abuso se multiplican eh, porque, ¿no? Porque prácticamente el cajón desastre de lo que los italianos llaman las cláusulas generales, los términos vagos, pues termina casi que permitiendo que cualquier conducta sea considerada como abusiva. Y pues obviamente la consecuencia de esta cláusula general y en términos vagos es que no siempre es posible que la consecuencia de la violación de las normas se traduzca en una imposición de multas o em, en un proceso de responsabilidad patrimonial por parte de la víctima a cargo de quien ha abusado de las vías procesales. Entonces, con esa introducción, digamos, nuestro sistema parece tener eh, algunos eventos que se consideran abusivos. Fíjense lo que hay en el artículo 79 del Código General del Proceso, que tiene unas hipótesis en particular de temeridad y de mala fe, y tiene un artículo como el 86, que es el caso de suministrar informaciones falsas. Y sin embargo, pues nadie diría que no hay una cláusula general de proceder de buena fe, etcétera. Entonces yo creo que nuestro sistema es un sistema ahí más o menos mixto, con la particularidad de que, como seguramente hablaremos ahora, hay relativamente pocas sentencias y prácticamente ninguna condenatoria. Bueno, ¿cuándo entonces podemos esperar ese escrito? Pongámosle una fecha. Esa Ah, es la, sí, es la pregunta bravo. más difícil la pregunta más difícil de este podcast. Pues mírate, para contar como el cuento completo, pues después de darle vueltas a este tema, alguna vez conversando con un colega chileno, buen amigo, el profesor Hugo Cárdenas de la Universidad de Chile, eh, pues pensamos que podríamos hacer un estudio en perspectiva comparada, no solamente Chile, Colombia, sino ver si no somos capaces de hacer una perspectiva de la situación en América Latina. Entonces, estamos en ese estudio en este momento diseñando con la idea de que a final de este año podamos tener algo a cuatro manos. Bueno, muy bien. Entonces lo estaremos esperando. Bueno, cuando usted normalmente en este tema se pregunta qué es aquello de lo que se abusa y qué consecuencia debe tener. Y hablemos entonces aquí del abuso del derecho. ¿Cuáles son las características del abuso del derecho? Esa es otra pregunta difícil porque es una de las figuras, digamos, que depende del enfoque, y uno diría que hay al menos dos o tres enfoques muy, muy, muy predominantes eh, para comprender qué es y luego, pues, en qué se traduce. Entonces, por ejemplo, eh, desde un punto de vista como de teoría de las normas, eh, hay quienes sostienen que el abuso del derecho implica desplegar una conducta que en principio está permitida, pero que al hacerlo se traiciona o se subvierte el principio que subyace a esa regla, a esa conducta permitida, a ese permiso de actuación. Mm, Mientras que hay otros que con un enfoque que fue como el más común en nuestra jurisprudencia de los años 30, eh, dicen que los derechos deben ejercerse según su uso normal, o que los derechos deben ejercerse con prudencia, que es un enfoque, por ejemplo, que entre nosotros en materia de uso del derecho, no necesariamente el de derecho de litigar, ha sostenido el profesor Ernesto Rengifo. Entonces, digamos, mientras en un caso una de las posiciones parece implicar
que tiene que haber un ánimo de dañar, un ánimo de torcer el principio que subyace a la regla de permiso, en el otro no. En el otro basta simplemente con el uso anormal o el uso imprudente sin necesariamente tener lo que la literatura ha llamado el animus nocendi, el onocendi, pues dirían los que saben latín. Basta en este segundo enfoque la anormalidad en el ejercicio del derecho que se ha conferido. Entonces, digamos, al hacerlo, lo que se le añade es un elemento valorativo para poder saber de qué se abusa cuando se abusa del derecho, y eso va a incidir en la identificación de qué es lo que debe indemnizarse cuando se abusa del derecho, si es que lo consideramos como una hipótesis de responsabilidad civil. Y eso, pues, digamos, creo que abre un montón de problemas a la hora de identificar. Por ejemplo, si yo considero que Jairo abusa del derecho cuando me demanda, entonces yo pues puedo preguntar si mi daño es porque me ha vulnerado una expectativa legítima que yo tenía de que de pronto Jairo, a pesar de que tiene el derecho a demandarme, no me demandara, y por lo tanto esa expectativa legítima es como una especie de derecho extrapatrimonial, el derecho a vivir tranquilo sin que Jairo me demande a pesar de que tiene derecho a demandarme, y entonces el daño es como ese bien de naturaleza extrapatrimonial, y sería algo parecido al daño moral. Si yo no considero esa vía, sino la otra, entonces el daño sería el daño que Jairo me causa por haberme demandado. Entonces el costo del daño emergente, que obligarme a tener que contratar abogado, el lucro cesante por la inmovilización de ese capital, eventualmente la condena que se produzca, etcétera. Y digamos, la diferencia en dinero al final puede ser muy grande. O sea que la cuestión conceptual se traduce en últimas en una diferencia patrimonial importante. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se termina en el abuso del derecho? ¿Qué es lo que se termina indemnizando en línea con lo que alcanzó a hablar? Pues, si me estás preguntando en mi opinión, puede ser una cosa, y si pensamos en qué ha dicho la jurisprudencia, de pronto es otra. Yo, tal como A yo ver, veo si le parece su opinión, y luego ya miramos el tema de la jurisprudencia. yo creo que si uno considera la opción o esta posición teórica que he mencionado, de que el daño es a la expectativa legítima de que no me demanden a pesar de que alguien tenga el derecho en teoría, eh, pues es un daño de naturaleza extrapatrimonial muy parecido al moral, que yo no he visto reconocido en ninguna parte. Entonces me parece que teóricamente es atractiva la posición, pero prácticamente inane como fuente efectiva de responsabilidad, entre otras cosas porque produciría el problema de la cuantificación, que suficientes problemas teóricos tenemos ya con el reconocimiento de los topes en materia de daño moral y de daño a la vida de relación o daño a la salud en nuestra jurisprudencia, como para añadirle otro daño extrapatrimonial que no es en estricto sentido el daño moral. Que ahí podríamos hacer otro no tan jurídico acerca de qué es el daño moral y qué se indemniza con el daño moral, que a mí cada vez me produce más líos. Clarísimo. Eh, entonces parece que el daño solamente puede ser una afectación en estricto sentido patrimonial por el hecho de haberme tenido que ir a defender. Y en la inmensa mayoría de los casos se traduce en un daño emergente, que son los costos de litigar. Unos honorarios de abogado, unos costos asociados directamente al litigio, pero bajo la condición de que se califique efectivamente ese ejercicio del derecho a litigar como abusivo. Entre otras cosas, porque en un paréntesis muy breve, hay que diferenciar entre el ejercicio del derecho a litigar, es decir, como el inicio del proceso, la puesta en marcha del aparato jurisdiccional para dañar a otro, y las conductas procesales abusivas. Por ejemplo, un embargo abusivo, una dilación injustificada del proceso, etcétera, que en algunos procedimientos como el penal puede tener unas consecuencias en cuanto a vencimientos de términos o alguna cosa parecida, con perdón de los penalistas que
que me corregirían las imprecisiones que estoy diciendo, mientras que en otros no necesariamente, porque lo produciría eventualmente una pérdida de competencia de un despacho, etcétera. Entonces, digamos, teniendo en cuenta esa diferencia, y cierro el paréntesis, eh, bajo la condición de que el ejercicio del derecho pueda ser calificado como verdaderamente abusivo, sería muy difícil deslindar los costos efectivos que corresponden al abuso de los que son normales. Es decir, los costos de mi abogado, por ejemplo, primero pueden estar cubiertos por las costas si la sentencia me sale a favor y por lo tanto no serían susceptibles de ser calificados como un perjuicio diferente a aquello que cubren las costas. Pero si me salen en contra, por ejemplo, muy difícilmente uno podría calificar el ejercicio del derecho de litigar de la contraparte como abusivo, porque finalmente le sale la sentencia a favor. Entonces, deslindar qué son los costos asociados a lo normal, de los costos que son directamente vinculables a algo abusivo, sería una cosa bastante difícil, casi parecida a lo que ocurre cuando trata de determinarse cuál es la incidencia causal de dos fenómenos concausales, en los que dicen 50% para uno y el 50% para el otro, cuando no hay mecanismos objetivos para determinar. Bueno, y entonces se le mediría aquí a señalar cuál podría ser esa línea divisoria entre lo que usted denomina esos gastos normales y los gastos cuando hay abuso, o, o no se le mide. Eh, es una línea muy... No, yo no... digamos que podemos dejar la definición, si es posible definirlo para final de año cuando creo en este momento que puedo tener algo del paper. Pero decíamos, a ver si somos capaces de tirar algunos criterios. Si decíamos, hombre, o primero es necesario dañar a alguien o al menos exceder en los límites del uso normal de un derecho, eh, pues uno puede diferenciar en teoría dos hipótesis distintas. Es que no es lo mismo demandar sin derecho subjetivo, es decir, sin al menos una apariencia de derecho subjetivo, yo incoar una acción, iniciar un procedimiento judicial, solicitar la práctica de una medida cautelar, a sabiendas de que no tengo el derecho que subyace a esa posibilidad de accionar en la justicia. Eso sería un ejercicio culposo de un derecho. Eso sería un tipo de hipótesis distinta de la del abuso del derecho, porque el abuso del derecho supone que yo sí tengo el derecho, pero lo ejerzo no para que me lo concedan, sino para dañar, sino para hacer daño a alguien. Por eso es tan escaso la hipótesis, tan difícil de identificar una hipótesis de verdadero abuso del derecho, y eso se refleja en la jurisprudencia. Entonces, eso que teóricamente vemos en la primera, pues como el planteamiento del problema, se nos traduce en la dificultad también de identificar qué es lo que se daña, cuáles son los daños normales o lo que es asociado al costo de vivir en sociedad, al costo de eventualmente acudimos al administrador de justicia, me toca ir a un centro de conciliación, tengo que comparecer y gastarle una mañana a una audiencia, de los costos que son imputables al ejercicio abusivo. Eh, y entonces yo digo, si mi abogado me cotiza los honorarios y celebra un contrato de prestación de servicios por 100 pesos, él no me está distinguiendo, son 50 por la parte en la que es normal que lo demanden y 50 por la parte que es ejercicio abusivo. Si desde la fuente eso no es posible distinguirlo, yo veo muy difícil que pueda trazarse una distinción posterior o metodológicamente más avanzada. Y por lo tanto, en este momento de la investigación no me atrevo a hacer el lindero. Bueno, no, perfecto. A final de año entonces tendríamos el siguiente episodio continuando con el abuso del derecho. Aquí, bueno, aquí quisiera entonces hablar, hemos hablado aquí un poco del daño, ¿cierto?
Quisiera preguntarle dos cosas. La primera es, para que exista abuso del derecho necesariamente debe existir un daño teniendo en cuenta las distintas teorías sobre este tema, pero también un poco sobre la discusión que se ha presentado sobre la posibilidad de indemnizar la simple afectación del derecho, un poco también de lo que se ha venido discutiendo en materia de propiedad industrial, si la sola violación de ese derecho exclusiva generaría un daño y por ende la indemnización. Si pudiéramos hablar un poco de esos dos puntos. Ese es un punto tremendamente interesante y en el que, al menos digamos en la doctrina de la responsabilidad civil que yo conozco, sigue generando mucha discusión. Eh, pues digamos, doy un pequeño paso atrás y digo pues que, a ver, para que haya abuso del derecho no necesariamente tiene que haber daño. Para que sea fuente de responsabilidad diría que sí. Es decir, es posible identificar desde el punto de vista como analítico una situación de abuso sin que necesariamente haya causado un daño que pueda ser susceptible de ser indemnizado. Eh, y como bien decías, esa es una discusión emparentada con la pregunta de si es posible que haya daño sin perjuicio. Por supuesto, sí, podemos hablar de diferentes intensidades de un daño en función de muchas cosas. Si a mí, por poner un ejemplo muy trivial, muy propio de la responsabilidad civil, si a mí se me amputa o se me cercena una falange del dedo de la mano izquierda, que además no es en mi caso mi mano dominante, por ejemplo, pues no es lo mismo que sea la misma falange, pero por ejemplo de un pianista o de alguien que por su trabajo, aquello a lo que se dedica, a lo que le produce placer, etcétera, utilice con frecuencia la falange. Y si es posible hablar de intensidades diferentes en el mismo tipo de daño, eh, diferente intensidad del perjuicio, quiero decir, pues no es descabellada la pregunta de si puede haber daños que no produzcan ningún perjuicio. Y esto yo diría que no hay ningún acuerdo en la responsabilidad civil. Planteaste el tema que en materia de propiedad industrial se ha planteado también, eh, y que trasladado a nuestra situación, al tema del abuso del derecho, en materia del derecho a litigar, yo creo que, por ejemplo, el solo hecho de que uno pueda, como de eventual demandado en un proceso de esta naturaleza, eh, acusado de estar abusando del derecho, demostrar que al menos la existencia del derecho es dudosa, supondría identificar que aún si hay una calificación a priori de abuso del derecho, eh, el daño a priorístico consistente en convocar a alguien a un proceso judicial, a tener que soportar las vicisitudes de un proceso judicial, por más humano y amable que intentemos hacerlo, no sería un daño indemnizable. Fíjense que esa es como incluso la tendencia recurrente de la responsabilidad de la jurisprudencia colombiana. Es que en algunos casos lo que ocurre es identificar que hay situaciones en las que la jurisprudencia lo que termina concluyendo es no hay temeridad, no hubo mala fe y por lo tanto se confunde el hecho generador de la responsabilidad civil con el problema del daño. Entonces no es si no hubo, no se dice que no hubo o sufrimiento o que no se dice que no hubo un proceso judicial que se demoró, etcétera. Lo que se dice es, hombre, hubo un proceso, pero es que no hubo temeridad. Y entonces las dos cosas terminan como las dos esferas del hecho generador y el daño terminan confundidas en una sola. Aquí también ya usted nos ha venido hablando un poco del tema de la jurisprudencia. ¿Qué se ha dicho a nivel jurisprudencial frente al abuso del derecho a litigar? ¿Qué antecedentes existen? Y sobre todo de lo que nos ha dicho la dificultad para esa persona que demanda por el abuso del derecho a litigar para que resulte resultando a favor esa sentencia. Pues aquí hay antecedentes desde al menos los años 30.
Eh, la doctrina del abuso del derecho, digamos, a la jurisprudencia colombiana en los años 30 todavía es calificada como novedosa, como moderna teoría. El librito de Yoserán es de comienzos de comienzos del siglo XX, y en la jurisprudencia de los años 30 empieza a haber casos por abuso del derecho de litigar. Hay un caso muy famoso de octubre del año 35, eh, por unas medidas cautelares en un proceso ejecutivo, que los titulares de los bienes consideraron abusivas. Los titulares de los bienes eran los hijos del ejecutado. Entonces se oponen al embargo, el abogado ejecutante insiste en el embargo, pero al final el embargo termina levantado y los bienes, los dueños de los bienes, que eran los hijos del ejecutado, demandan a la ejecutante. Entonces se adelanta el proceso de conocimiento, el proceso de responsabilidad civil, y en primera instancia, en segunda instancia y en la Corte Suprema de Justicia terminan diciendo, efectivamente los bienes no eran de esos dueños, no eran del ejecutado, perdón, eran de unos terceros que eran los hijos, pero hay muchas dudas incluso de si esa transferencia de bienes fue fraudulenta. Entonces el ejecutante no actuó temerariamente. Y si ustedes, si uno mira como las sentencias que hay posteriormente, en los últimos años hay unas 3 o 4 sentencias del año 2020, el 2021, el 2022, de diferentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Civil, la tendencia es más o menos la misma. Aquí no hay temeridad. Aquí hay asuntos discutibles, aquí hay unos litigios muy complejos, pero no se identifica la mala fe. En los casos de unos litigios societarios, una sentencia muy importante del año 2021, con ponencia del magistrado Octavio Tejero. Hay casos en materia de embargos. Posiblemente nos falta jurisprudencia sobre casos, digamos, de litigios masivos, de múltiples procesos judiciales instaurados a instancias de un solo litigante, de un solo demandante, en relación con un solo demandado, con un conglomerado, con un grupo de demandados, como digamos estrategias por utilizar, perdónenme, como una especie de terminología taurina, de acoso y derribo judicial, de atacar por varios frentes a ver en cuál de los procesos pudiera caer su demandado. De esos no tengo conocimiento que haya casos de eso. Sí conozco un caso en Chile de varios procesos durante varios años, pero al menos en primera instancia no se reconoció que había abuso del derecho en ese caso. Es decir, aún en ese caso se dijo, la multiplicidad de procesos judiciales no es indicio siquiera de abuso. Entonces, digamos, la principal dificultad que tiene quien se considere víctima de abuso del derecho de litigar consiste en qué se tiene por temerario. Un criterio posible podría ser la cantidad de litigios, pero ya estamos viendo que en Colombia no tenemos casos que hayan sido calificados de esa naturaleza, y otro podría ser el carácter infundado de la demanda. Pero la frontera porosa entre perder un litigio y que el derecho no existía y por lo tanto la demanda es infundada y temeraria, hace como una especie, digamos, de carga, de ponerle demasiado em, em, peso al demandante en la acreditación de la culpa o del abuso en estricto sentido del derecho. Y eso posiblemente es lo que ha hecho que ninguna sentencia, que ninguno de estos casos, al menos no de los que yo he examinado, haya prosperado y hayan conseguido una indemnización. Bueno, muy interesante todo este tema y sobre todo ese recorrido jurisprudencial. Y ya aquí para ir terminando, Maximiliano Alberto, veo que ese segundo nombre lo tiene normalmente escondido. Yo también tengo segundo nombre, Jairo Alejandro, y tampoco lo utilizo mucho. Yo no lo escondo, lo que pasa es que es muy largo y no me cabe en todas partes. ¿Cuál es? Y aquí quisiera preguntarle, ¿cuál es la anécdota que más recuerda de su labor como profesor? La más llamativa, la más curiosa. Aquí llegamos a la parte en la que el podcast es no tan jurídico.
Aquí es la parte del punto, no, la pregunta no tan jurídica. Eh, hombre, eh, uno como profesor tiene muchas cosas. Yo recuerdo alguna vez una clase de maestría eh, en los asuntos de responsabilidad civil. Yo suelo decir que cuando uno dice que el caso es muy bonito, normalmente es muy trágico. Eh, entonces, normalmente a uno de estos eventos, pues, después de uno contar alguna cosa que en el fondo es muy trágica, porque además los casos reales, pues, la realidad suele ser más cruel que la imaginación más cruel del más cruel de los profesores a la hora de plantear ejemplos, suele salir a veces ejemplos muy chistosos. Alguna vez, pues yo duré varios minutos riéndome de un ejemplo que salió como respuesta a uno que yo había puesto de un evento. O sea, me costó recuperarme de la risa que me dio, de un caso de un señor que iba montado en una chiva en algún pueblo, en alguna vereda en Colombia, zona rural, y empezó a llover y para guarecerse de la lluvia se escondió en lo único que pudo, que era un ataúd que iba en el techo de la chiva. Y la tragedia vino cuando llegaron al pueblo y el señor se bajó del ataúd porque se había quedado dormido. Y el evento, la pregunta del estudiante era, ¿quién tiene la responsabilidad ahí? Porque el señor se levanta del ataúd, sale la gente despavorida, viene estampida y hay varios heridos de cuenta del susto que se pegaron. Entonces, pues yo no sé si es la mejor anécdota como profesor, pero yo ante ese tipo de eventos y de ejemplos, yo no puedo contener la risa y me demoré varios minutos en recuperarme. eh, y todavía estoy pensando quién tiene responsabilidad por ese evento. ¿Y qué? ¿Quién cree? ¿Qué dijo en ese momento con la pregunta del estudiante? No, todavía estoy pensando. Yo creo que el señor que se queda dormido en un ataúd por guarecerse de la lluvia, diría que no comete culpa alguna, y salir del ataúd en estricto sentido creo que tampoco es culpa alguna. Por lo tanto, soy incapaz de encontrar un evento de responsabilidad objetiva en ese tipo de casos. Los Bueno, casos gracias, Max. trágicos Muy interesante. son bonitos. Bonitos menos para los que lo sufrieron, pero sí, es cierto, esos casos complejos normalmente son los que más le llaman a uno la atención, más lo recuerda y también le permite a uno como profesor explicar con más facilidad el tema. Bueno, muchas gracias, Max, por acompañarnos y nos Jairo, vemos a ti entonces. por la invitación y larga vida a No Tan Jurídico. Muchas gracias, esperemos que así sea. Entonces nos vemos en el siguiente episodio de este viaje llamado No tan jurídico. Muchas gracias por escucharnos.